Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos a la familia del vehículo ligero de reconocimiento FV-101 Scorpion. El FV-101 Scorpion es un tanque de reconocimiento a orugas, ligero británico moderno. Los primeros prototipos se construyeron en 1969 y la producción en serie, que comenzó en 1972, se prolongó hasta principios de la década de 1990. El tanque FV-101 Scorpion se creó en respuesta a la necesidad del ejército británico de un nuevo tanque ligero y de reconocimiento. El contrato para esta tarea se firmó con Alvis en 1967. Al diseñar el FV-101 Scorpion, se hizo hincapié en las dimensiones más pequeñas del vehículo, facilitando operaciones ocultas, amplia movilidad con la posibilidad de transportar el tanque por vía aérea a través del avión C-130 Hércules, y que estuviese fuertemente armado para su pequeño tamaño. Todas estas características, combinadas con la alta eficiencia mecánica de toda la estructura, hicieron del FV-101 Scorpion un gran éxito de exportación para Alvis, que vendió su estructura a muchos países, entre ellos, Bélgica, Brunei, Chile, Omán y Venezuela. El primer prototipo de esta serie se construyó el 23 de enero de 1969. Los ensayos se llevaron a cabo en Australia, Abu Dhabi, Irán y Canadá. Ante el éxito de las pruebas en mayo de 1970, Alvis recibió el primer pedido de producción, siendo entregados los primeros ejemplares en 1972. El FV-101 Scorpion está propulsado por un motor de gasolina Jaguar J60 de 4,2 litros, el cual fue elegido por su baja relación peso-potencia. Como algunos compradores habían especificado que querían un motor diésel, se cambió por un motor diésel Perkins o un Cummins, porque tenía una vida más larga y un menor riesgo de incendio. Todos los modelos pueden alcanzar la velocidad de 80 km por hora, siendo uno de los más rápidos del mundo junto con el BT-7 soviético. El FV-101 era un vehículo blindado muy ligero, con un peso de solo 8 toneladas. Esto significaba que había que hacer algunos compromisos en materia de protección. La armadura del Scorpion está hecha de aleación 7017 de aluminio y zinc. El vehículo tenía 12,7 milímetros de blindaje de aluminio inclinado, dando un espesor efectivo promedio de 25 milímetros. Esto daba al Scorpion una protección integral contra fragmentos de proyectiles y cartuchos de 7,62 milímetros, y el arco frontal muy inclinado fue diseñado para ser resistente a proyectiles de 14,5 milímetros disparados desde 200 metros. La fabricación inicial de la armadura de aluminio resultó, al final, en un fracaso, ya que por acción del tiempo y los efectos del medio ambiente terminó presentando agrietamiento por corrosión bajo tensión, que afectó seriamente a todas las primeras construcciones. Está equipado con un cañón L23A1 de 76 milímetros, capaz de disparar munición de alto explosivo, humo y bote, con un alcance de 1600 metros contra vehículos blindados ligeros y 2200 metros contra personal. Puede transportar 40 proyectiles en condiciones de combate. La torreta tiene una travesía completa de 360 grados. Sin embargo, la rotación era de manivela manual, una característica de ahorro de costos que hizo que la torreta fuera relativamente lenta y laboriosa de utilizar en relación con otros vehículos de su tipo. Como arma secundaria porta una ametralladora de 7,62 milímetros con 3000 cartuchos. Esta ametralladora también sirve como arma apuntadora para el cañón principal. Porta también un lanzador cuádruple de granadas de humo a cada lado de la torreta. El tanque ligero FV-101 puede equiparse con un kit de flotación, que hace que este vehículo sea anfibio, siendo propulsado a 5,8 km por hora en el agua por sus orugas. 4 Scorpion, 4 FV-107 Scimitar y FV-106 Samson han sido ampliamente utilizados por las unidades de la caballería durante la Guerra de las Malvinas en 1982, siendo los únicos vehículos blindados del ejército británico en servicio en este conflicto. De hecho, debido a su baja presión sobre el suelo debido a su peso limitado, estos tanques eran los únicos capaces de circular por los suelos esponjosos de las Islas Malvinas, siendo uno destruido y otro dañado por una mina.
También fue desplegado por el ejército británico durante la Guerra del Golfo de 1991, mientras que el ejército iraní los empleó durante la guerra Irán-Irak. Los Scorpions fueron retirados del servicio en el Reino Unido en la década de 1990, debido a la ausencia de un extractor de humos en el cañón, un defecto que podría causar envenenamiento de la tripulación en caso de presurización del NBC. Los marcos fueron reutilizados con torreta Fox FV-721 para construir un nuevo vehículo de reconocimiento con ruedas, el Sabre, muy parecido al FV-107 Scimitar. El Scorpion está equipado para luchar en un entorno NBC. También está equipado con un sistema de mira con intensificador de luz. El Scorpion 90 es una versión destinada a la exportación y equipada con un cañón largo Ka-Keril Mk3M A1 de 90 mm, transportando 33 proyectiles para su cañón. Es reconocible por su prominente freno de boca. Equipa a los ejércitos de Indonesia, Malasia y Venezuela. En total, aproximadamente 4.000 vehículos de la familia CVR se produjeron en el Reino Unido y Bélgica hasta mediados de la década de 1990. La familia del Scorpion está formada por los siguientes modelos. El FV-102 Traikar es un vehículo cazatanques, está equipado con misiles guiados por cable Swing-Fire. Este misil tiene una ojiva EAT, que puede penetrar hasta 800 mm de armadura y tiene un alcance de 4 km. El misil se controla mediante una mira óptica directa o térmica. 5 misiles Swing-Fire son transportados en un contenedor en la parte trasera del casco, listos para usar, mientras 5 misiles de recarga se almacenan dentro del casco. Los misiles se recargan manualmente desde fuera del vehículo. Su armamento secundario es una ametralladora de 7,62 mm, con 3.000 cartuchos, montada sobre la escotilla del comandante y utilizado para defensa propia. También tiene 2 lanzadores cuádruples de granadas de humo. Tiene una tripulación de 3 personas, incluyendo comandante, artillero y conductor. El FV-103 Spartan es un vehículo blindado de transporte de personal con orugas del ejército británico. Fue desarrollado como la variante APC de la familia de reconocimiento de vehículos de combate. El vehículo puede transportar hasta 7 personas, incluidos 3 miembros de la tripulación. Se construyeron un total de 967 FV-103 Spartan. En el Spartan el casco de aluminio se amplía para acomodar al conductor, comandante del equipo radiooperador y el comandante del vehículo, mientras el compartimiento de tropa puede alojar 4 soldados con su equipo. Se puede guardar más equipo externamente en racks o cajas. El comandante del vehículo opera una ametralladora de 7,62 mm montada sobre su cúpula. La ametralladora puede ser apuntada y disparada desde dentro del vehículo. Algunos Spartan pueden montar un radar de vigilancia del campo de batalla en el techo del casco mientras transporta misiles para defensa aérea. Algunos Spartan montaban misiles Milan antitanque en una torreta en su techo. El FV-104 Samaritan es la variante de ambulancia blindada del ejército británico de la familia CVR. Tiene capacidad para hasta 6 bajas. Un total de 101 FV-104 Samaritan fueron construidos. El Samaritan puede acomodar hasta 6 camillas en el compartimiento trasero, y puede ser trasladado en el fuselaje de un avión de transporte C-130 Hércules. El FV-105 Sultan es un vehículo de mando. El Sultan entró en servicio con el ejército británico a finales de la década de 1970. El vehículo tiene un techo más alto, y tiene capacidad para una tripulación de 5 a 6, incluido el comandante, conductor, operador de radio y vigilantes. La parte trasera del FV-105 Sultan está diseñado para ser extendido por una tienda adjunta. El blindaje del Sultan protege contra el fuego de armas pequeñas y astillas de proyectiles de artillería. El motor montado en la parte delantera proporciona protección adicional para los ocupantes. Este vehículo de comando blindado está equipado con un sistema de protección NBC. Está armado con una sola ametralladora de 7,62 mm montada en el techo, utilizado para defensa personal. El vehículo es aerotransportable y puede equiparse con un kit de flotación. El FV-106 Samson es un vehículo blindado de recuperación. Fue diseñado para recuperar,
remolcar y dar mantenimiento a vehículos dañados en el campo de batalla. Entraron en uso a principios de la década de 1970 y la mayoría todavía siguen en uso. Lleva una tripulación de 3 personas, que operan un cabrestante de 3,5 toneladas, que también se puede utilizar en una configuración de elevación. Este cabrestante es capaz de recuperar vehículos de hasta 12 toneladas. Un anclaje de tierra operado manualmente, está situado en la parte trasera para anclar el vehículo mientras se llevan a cabo las operaciones. El anclaje fue diseñado en 2 mitades para preservar el acceso por la puerta trasera. Para fines defensivos cuenta con una ametralladora de 7,62 mm montada sobre el techo. Un total de 136 FV-106 Samson fueron construidos. El FV-107 Scimitar es un vehículo blindado de reconocimiento, desarrollado en base al chasis del tanque ligero FV-101 Scorpion y difiere solo en el ajuste de armamento. Un total de 486 Scimitar FV-107 fueron construidas para el ejército real. En 2014 Letonia compró 123 de estos vehículos blindados de reconocimiento. El Scimitar utiliza la misma torreta que el vehículo blindado de reconocimiento con rueda Fox. Está armado con un cañón Raardin de 30 mm y una ametralladora coaxial de 7,62 mm. El cañón de 30 mm dispara rondas individuales o en modo automático. Tiene una cadencia máxima de 80 disparos por minuto. Este cañón cuenta con un sistema de alimentación dual y el artillero puede intercambiar instantáneamente los tipos de munición. El cañón Raardin se conoce como un arma muy precisa. A principios de la década de 1990, durante la Guerra del Golfo, un grupo de Scimitar destruyó un tanque iraquí, T-62, penetrando su armadura frontal. El cañón también se puede usar contra helicópteros e incluso aviones de bajo vuelo. Se afirma que durante la Guerra de las Malvinas, un Scimitar golpeó a un avión de ataque argentino A-4 Skyhawk a una distancia de 1000 metros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.